Y vamos entonces ahora a recibir la hermosa palabra de Dios. Si usted necesita una Biblia, levante su mano porque hay algunas acá que le pueden facilitar, que le pueden ayudar. Y por favor, usted que la tiene en su dispositivo móvil, ábrala por favor. En el capítulo 15 del libro de Hechos. Hechos capítulo 15. Si la tiene física, qué bueno, porque va a poder estar allí también. Pero qué lindo que podamos estar con la Biblia en la mano. Y vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que esta palabra cumpla el propósito para el cual Él la ha enviado. Padre Celestial, abrimos tu palabra y con ella también abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros apuntes. Te pedimos que hoy grabes en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, que nadie aquí presente ni aquellas personas que nos están viendo de manera virtual se vayan vacíos, sino llenos de tu palabra y de tu presencia. Pedimos tu ayuda, pedimos tu respaldo en la exposición de tu palabra y que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Con alegría decimos un fuerte amén. Dígale al que tiene a su lado, Dios tiene algo para decirte. Le he puesto por nombre a este mensaje algo que no nos gusta, pero que nos toca vivir constantemente, y es conflictos. Y no les pregunto ni les pido que levanten la mano quién tuvo conflictos esta semana, porque es algo realmente normal. Tener conflictos es algo normal, no algo anormal. Uno tiene conflictos, si no es en la casa, es en la universidad. Si no es en la universidad, es en el trabajo. Y si no es en las tres al mismo tiempo. Y si no por ahí con algún vecino, con alguien, conflictos permanentemente. Y también a veces tenemos conflictos en la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor, en la iglesia? No lo puedo creer. Yo venía acá pensando precisamente escapando de los conflictos de mi casa, pensando que aquí no habían conflictos. Pero quiero decirle de todo corazón que en la iglesia también tenemos conflictos los unos con los otros. Qué pena desilusionarlo. De pronto usted pensaba que la iglesia ya era el cielo. No es el cielo, pero nos estamos preparando para ir allá. Y los conflictos que vivamos nos ayudan a crecer en nuestro carácter. Pero la iglesia no es el cielo. Tiene sabor a cielo, tiene color de cielo, pero no lo es. Pero nos prepara para ir al cielo. Así que sepa usted que aquí en la iglesia también va a tener conflictos. Y esto nos lleva a responder una pregunta. ¿Cómo resolverlos? ¿Cómo resolver los conflictos que estamos teniendo? Y precisamente el libro de Hechos nos va a ayudar en el capítulo 15 a resolverlos. Pero quiero decirle que resolver los conflictos es algo realmente urgente, porque ¿sabe qué hacemos normalmente? ¿Usted qué hace cuando tiene conflictos? A veces lo que usted hace es nada, dejarlo pasar, dilatarlo, ay, después. Y deja usted hasta acumular las cosas, deja pasar el tiempo, a ver si el tiempo soluciona los conflictos. ¿A cuántos ya les solucionó el tiempo los conflictos? No, eso como que antes, cuando se tocan, explotan. Así que el libro de Hechos nos va a mostrar algunas instancias. O sea, si no funcionó lo primero, le voy a mostrar lo segundo que debería hacer. Y si no le funciona lo segundo, pues hay una tercera instancia. Así que le voy a compartir 3 instancias por las cuales usted debe llevar sus conflictos. Ahí en el capítulo 15.
Y quizá usted ha venido a lo largo de la semana diciendo, otro problema, otro chicharrón, otra pelea, otro agarrón. Oiga, qué pereza. Y pues van a seguir viniendo. Y el problema no son los conflictos, sino no saberlos resolver. Y no saberlos resolver a tiempo. Porque un conflicto que no se resuelve a tiempo se agranda. Pero un conflicto que se arregla inmediatamente se le da una buena solución. Antes de compartirles el capítulo 15, vimos la semana pasada a dos personajes llamados Bernabé y Paulo, que fueron enviados desde la iglesia de Antioquía a ir a hacer misiones. Y ellos, dentro de su dinámica, decidieron llevar a Juan Marcos, que los acompañara a hacer ese recorrido, donde estuvieron plantando iglesias, estableciendo pastores o ancianos. Y en el proceso, Juan Marcos, que pues era un muchacho. ¿Cuántos muchachos hay aquí? Corazón de muchacho. Y Juan Marcos los abandonó. ¿A cuántos de ustedes los han dejado metidos? O sea, cuente conmigo. Pero en el camino le tocó a usted hacer lo que le dijeron que le iban a ayudar a hacer. Y ese fue Juan Marcos. Los dejó en el camino, les tocó seguir a ellos. Y ellos hacen todo este recorrido y regresan de nuevo a Antioquía a rendir cuentas. Porque si te envían a algo, hay que volver a rendir cuentas. ¿Sí? Tenga eso muy presente en su corazón. Y vamos a leer el versículo 2 porque cuando ellos regresan a Antioquía se encuentran con un conflicto. Veamos qué tipo de conflicto. Dice el versículo 1, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. A menos que se circunciden. Imagínense que nos dijeran eso a nosotros hoy. Usted de hombre, ¿qué dice? No, pero déjeme quieto. Versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. ¿Y cuántos hombres no están de acuerdo tampoco con esta petición? No estamos de acuerdo. A menos, dice acá, no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. En este punto de la historia del capítulo 15, la iglesia ha crecido, ya no se puede contar. Incalculable. Está en muchas partes ya la iglesia. Más o menos unos 19 años lleva la iglesia en este capítulo de la historia. Y ya no solamente es de judíos, sino también de gentiles. Los judíos se circuncidaban, era parte de sus tradiciones, pero los gentiles pues nada que ver con eso. Pero la iglesia ha crecido de esa manera, ya es una iglesia mixta y multicultural. Y llegan llegan esos creyentes judíos a Antioquía, que en su mayoría eran gentiles, a decirles semejante herejía. O sea, algo diferente a lo que ya les venían diciendo. Una herejía. Porque ¿cuál era la herejía? Era Jesús más algo más. O sea, Jesús no es suficiente, sino si le agregas algo más. Esa era la herejía. Y son herejías que siguen actualmente. Sectas y grupos y movimientos como los mormones, testigos de Jehová, pare de sufrir, teología de la prosperidad, entre otros, que ¿qué dicen? Jesús más el libro del Mormón. Jesús más la atalaya. Jesús más el aceite milagroso. Jesús más platica para que funcionen las cosas. Jesús más otra cosita de más. Esas tendencias de aquel entonces siguen viniendo hoy
Y ellos le estaban diciendo, Jesús más circuncisión podrán ser salvos. O sea, si se circuncidaban, lo que estaban buscando ya era que se volvieran judíos, se convirtieran al judaísmo. Y vemos en el versículo 2 la primera instancia por la cual nosotros debemos llevar nuestros conflictos. Ponga sus ojos en el versículo 2 y dígame qué es lo primero que hay que hacer cuando hay un desacuerdo, cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que nos incomoda. ¿Qué hay que hacer a la luz del versículo 2? Y es eso. Dígale al que tiene a su lado, discutamos. ¿Cómo así, pastor, que yo vine hoy para pelear? Yo vine a dejar de pelear. Es que discutir no es pelear. Mire, debemos resolver los conflictos confrontando, cosa que casi no nos gusta. Usted no ve ni a Bernabé ni a Pablo callados. Empezaron a escuchar a estos creyentes decir eso y ellos, no los molestemos porque de pronto se ofenden. Ellos no se hicieron los sordos, no pasaron por alto la situación. Porque a cuántos nos ha pasado que hay algo que nos incomoda, pero preferimos callar. Y que en nuestra cabecita normalmente hay pensamientos que uno dice, es mejor evitar. Y la Biblia dice todo lo contrario, es mejor confrontar. No, es mejor llevar la fiesta en paz. Esa es una paz ficticia, porque usted igualmente está incómodo en su corazón. A menos que usted confronte las cosas y llegue a un acuerdo, pues realmente va a haber una paz verdadera en la casa. De lo contrario será una falsa paz. Confrontar es decirle a la persona implicada lo que no te gusta. Pero a veces hacemos de todo, menos confrontar. ¿Qué cosas hacemos para decirle a alguien que nos está incomodando lo que está haciendo? Cosas como, por ejemplo, las mujeres son expertas en algo que no sé ni cómo explicarlo, pero no dice nada. Pero uno dice, ¿pero qué tendrá? Cambian una actitud. ¿Y qué tienes? Nada. Entonces tenemos nuestras armas para decirle al otro que me está incomodando lo que está haciendo, pero no soy capaz de decirle de frente, me está incomodando lo que estás haciendo. Eso no me gusta. Eso no nos gusta decir. Preferimos callarnos, castigarlo con el silencio, no responderle los mensajes, cortarle los servicios, entre otras cosas. Cambiar la actitud. Eso sí, algo que fluye naturalmente es hacer mala cara. ¿Qué cosa? Todo con un solo propósito. Date cuenta que algo me está incomodando de ti. Pero aquí en la Biblia no aparece que Bernabé y Pablo hayan hecho nada de eso. Sino que dijeron de una. Discutieron vehementemente. Vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero nosotros usamos ese método contrario. Todas esas mañas que tenemos para que se acerque la persona y nos diga, ay, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y a ver si pide perdón. Pero ese no es el método bíblico. Y ese método trae mucho dolor, trae mucha indisposición, daña los ambientes, daña los espacios.
¿Acaso el Espíritu Santo, cuando tú haces algo que no está de acuerdo a su voluntad, no te reargulle de una? ¿No te incomoda de una? ¿No te lo muestra de una? Entonces, ¿por qué utilizamos nosotros otros métodos ahí como que no son? Entonces, confronte al implicado. Confronte a esa persona que no le gustaron, no le está gustando cómo está haciendo las cosas. Avancemos un poquito más. Si esa primera instancia de confrontar no le funciona, porque puede ocurrir que no le funcione, como le ocurrió a ellos, y vamos a verlo, vamos entonces a identificar qué hicieron y cuál sería la segunda instancia a la cual tú debes llevar tu conflicto. Versículo 2, continuemos ahí. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esa cuestión. O sea que este caso fue escalado a las autoridades pertinentes. Lo primero que debemos hacer es confrontar, pero si no funciona, lo debes escalar a la autoridad que corresponda. Si el problema es con tus hermanos en la casa, ¿a quién debes escalarle? Pues a tus papás. Si el problema es en tu trabajo, pues debes escalar el asunto a tus jefes. Si el problema es en la iglesia, ¿a quién debería usted escalar el problema? No. En la iglesia hay unos líderes encargados en diferentes áreas correspondientes a las áreas. Entonces, si es un problema en la cocina, ¿a quién debe usted? A la persona encargada de las cosas de la cocina. Si hay un problema en la alabanza de los baños, entonces a la persona encargada de eso. Si hay un problema usted identifique a quién le corresponde esa área en la iglesia. Porque de repente hay un problema y uno de ustedes que dice, hay que decirle al pastor. Pero es que acá hay líderes preciosísimos, formadísimos, más preparados que quién sabe quién, que tienen la capacidad de resolver. Incluso si tú me llegas con X situación, que lo puedes hacer, pero te estoy diciendo la forma adecuada. Y me dices, con tal situación, con tal persona, ¿yo qué te tengo que decir? Eso habla con tal persona que es la encargada. A veces los niños me dicen, pastor, ¿será que me puedo llevar este juguetico? Y yo le digo, tienes que preguntarle a Natalia, que es la encargada de los niños. Ella tiene que resolver eso. Que, oiga, pastor, es que ese sonido está tan regular, no nos gusta. Mira, vaya ya audiovisuales, que allá le ayuda el muchacho Danielito. Cada área en la iglesia tiene quien la responda. Ahora, si hay una situación que no le compete a ninguno de ellos o que es más grave, pues por supuesto, aquí estoy para servirles a sus órdenes, con mucho gusto. Y si yo no puedo resolverles ese problema, pues le preguntamos al pastor Alfonso, que él está para servirles. Oiga, y si el pastor Alfonso no les resuelve ese problema, está la junta asesora de la iglesia para que resuelva ese. No, si no hubo la junta asesora, está el concilio de las asambleas de Dios para que resuelva eso. Pero que encontramos solución, la encontramos en el nombre del Señor. Pero escalemos, si no funcionó la confrontación, escalemos a la autoridad competente o a la que le corresponde. Pero ¿qué hacemos normalmente? Ni confrontamos, pero sí murmuramos. E involucramos a personas que no tienen nada que ver con el problema
¿Y eso qué genera? Molestias, inconvenientes. No convirtamos nuestras molestias y desacuerdos en chismes de pasillo. Y por favor, solamente escale si ya confrontó primero. Porque a veces queremos de una vez saltarnos. Porque no nos gusta, porque qué incomodidad, porque no sé qué, porque si sé más, porque nos da miedito, por X, por Y razón. No. Por favor, primero confronte y luego sí, si no funciona, escalas. No está bien sin primero confrontar a la persona o a las personas lo que no estás de acuerdo y ya escalar las cosas. Primero tú confrontas la situación. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Toca hacer eso. Bueno, vamos al versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dieron la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Versículo 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver el asunto. Esta reunión que hay en el capítulo 15, esta que estamos viendo en la que ellos se reunieron, es llamada el concilio, el primer concilio de Jerusalén. Y me llama la atención, y varios teólogos concuerdan de que esto no fue un asunto de unas horitas, ni siquiera de un día de discusión, sino que fueron varias sesiones resolviendo y trabajando en este asunto, escuchando a Pedro, escuchando a Santiago, escuchando a Bernabé, a Pablo, a los fariseos, escuchando todas las partes. Y esto me parece importante, porque a veces uno quiere que las cosas se resuelvan de una. Pastor, es que yo ya confronté, pero no pasó nada. Mira, el orgullo es tremendo, porque tú confrontas a alguien, pero el orgullo no permite a esa persona decir: tienes razón. Cuesta. ¿O acaso a usted no le cuesta decir: la embarré, me equivoqué? Y decir: tienes razón. Cuesta. Pero el Señor trabajó fuertemente en uno en eso. Pero nos cuesta. Entonces, ese concilio no fue de un instante ni de un día. De la misma manera, cuando tú confrontes a alguien, de repente la persona te dice, no te reconoce las cosas por su orgullo o porque cree que no es así. Pero tú ya soltaste las palabras y el Espíritu Santo va a utilizar eso para allá en la intimidad de esa persona, en el camino, en el trasmi, mientras va ahí embutidito, va a estar pensando: sí, la embarré. Porque el que convence es el Espíritu. Así que regálale un día, 2 días, 3 días de lo que tú le dijiste, lo procese. Porque es que uno quiere a veces las cosas es ya. No sé si a usted que es casado le ha pasado, pero yo a veces por la noche me acuesto como argumentado. Pero ya por la mañana estoy desargumentado. A veces uno como que necesita descansar, porque ya uno por la noche como que ya no aguanta más tensión, pero ya uno como que lo procesa. O ya uno hizo el devocional, deje que su esposito haga el devocional. Ya usted le dijo, déjelo,
Allá el Señor lo coja y tin, 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 tin. El Señor nos ajusta. Ahora, cuando tú ves, pero no pasa nada, no hay resultados, no hay cambios, sigue la misma situación, entonces usted escala a la autoridad competente y también dé el espacio de que hablen, de que dialoguen, de que cada persona dé su punto de vista. Deje que las cosas fluyan. Y mire cómo ese concilio, esos que se reunieron allí, resolvieron el conflicto. Versículo 19. Estas ya son palabras de Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerle obstáculo a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, a inmoralidad sexual, de comer animales, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. Y enviaron con ellos la carta de resolución del conflicto. Y uno que puede notar en esta resolución o en este acuerdo, que cedieron, dígale al que tiene a su lado, ceda un poquito, afloje. Cedieron en algo, porque si tú quieres resolver un conflicto hay que ceder para llegar a acuerdos. Pero si usted se mantiene rígido, hay gente tan rígida, tan rígida, tan rígida, que se rompen. Hay que aprender a ser flexibles, a buscarle la comba al palo. Busque una solución. Y entonces, ¿qué dijeron? No a la circuncisión. O sea, no a convertirse en el judaísmo, pero sí algunas cosas muy básicas que traerían armonía. Recuerde, ahora están judíos y no judíos compartiendo los mismos espacios, y los judíos con todos esos ritos, rituales y demás, y los otros, vale, así. Entonces buscaron unas formas de que hubiera por lo menos una convivencia tranquila, armoniosa y llena de amor. Ahora, esto que les escribe no es para salvación, sino son pautas que les ayudarían a relacionarse adecuadamente. Y esa es la tercera instancia, la cual podemos aplicar desde la primera, es ceder en algo. Porque cuando lo confrontan a usted, si ustedes de ahí ceden algo, en medio de la discusión vas a llegar a acuerdos. Pero si no cedes en nada, pues te toca pasarla a la segunda instancia. Y en la segunda instancia, pues las personas competentes te van a ayudar a ver otros puntos de vista. Y esos puntos de vista te van a ayudar precisamente a decir, bueno, voy a ceder en esto. Y el otro va a decir, bueno, yo voy a ceder un poquito en esto para llegar precisamente a algún acuerdo. Y quiero que veamos el resultado que dio el haber cedido. Versículo 30. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de todos los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron ese mensaje alentador. ¡Ah, qué felicidad! Ya no toca circuncidarnos. ¡Qué maravilla! Pero quiero que ahora veamos lo que ocurre
cuando no cedemos. Quiero que vean lo que ocurre cuando no pasamos los conflictos por las tres instancias. Cuando no pasamos por la confrontación, ni tampoco por escalar el conflicto, ni tampoco en ceder para llegar a acuerdos. Y lea conmigo el versículo 36. Tiempito después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las iglesias donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a la iglesia. ¿Cómo terminaron? Separados. Sí, terminaron así. Este par de misioneros, tremendos misioneros, pasaron por las tres instancias el problema anterior, el problema de las herejías, el conflicto de las herejías. Para eso sí, confrontaron, escalaron y cedieron. Pero para este otro asunto, que uno diría, oiga, si resolvieron semejante chicharrón, no fueron capaces de resolver esa bobada. Tremendo. Y terminaron separados dos grandes amigos, dos grandes hermanos, dos grandes hombres de Dios, dos grandes siervos, dos grandes misioneros. ¿Y por qué no fueron capaces de ceder ese par? Usted sabe que al principio de Hechos, a Bernabé le tienen un apodo, como el que le tienen a usted. Ustedes le tienen un apodo. Y el apodo de Bernabé era hijo de consolación. O sea que Bernabé, ¿cómo era? Solo amor. Bernabé era de esos que apapuchaba, ayudaba, daba oportunidades, procesos de discipulado. Y es evidente porque eso hizo con Pablo. Hijo de consolación. Si el que tiene a su lado es más o menos así, dígale Bernabé. Pero Pablo, lo que caracterizaba a Pablo era un ardor por extender el reino de Dios, una urgencia, era ya. Pablo mismo decía en sus cartas, es que yo me voy con el Señor. O sea, el Señor vuelve y yo me voy con Él. O sea, el regreso era inmediatamente del Señor. O sea, para Él era una urgencia y en medio de su forma de ser urgente, apasionado, dijo, ¿volver a cargar a ese chino? Para que nos vuelva a dejar metidos, nos va a retrasar. Y se agarra con el que es solo amor. ¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad al muchacho? Él la embarró una vez, pero vamos a sacarlo adelante. No, no hay tiempo para eso. Vamos. Y chocan ese par. Y ninguno quiso ceder. ¿Pero qué debían haber hecho? Pues escalar el asunto. No logramos resolverlo. ¿Quién los envió? La iglesia. No fueron ellos mismos. Vamos a la iglesia de Antioquía, los otros líderes. Mire, Bernabé dice que nos llevemos a Juan Marcos. Yo no quiero por esto y por esto y por esto. Y la iglesia debió haber intervenido. Pero ellos
No lo permitieron. Pareciera que ese asunto lo resolvieron ese mismo día ellos. O sea, no dieron oportunidad. Bueno, venga, calmémonos. Mañana hablamos. Haga su devocional. Yo hago el mío. Mañana charlamos. No, ese asunto fue ahí en caliente. En caliente, en caliente. Y como que cada uno dijo, pues entonces nos separamos. Yo me cojo a Juan Marcos y yo me voy con Silas. Y terminaron así ese par de hermanos. No hicieron ningún acuerdo. No llegaron a un acuerdo, no cedieron, no involucraron a las autoridades para resolverlo. Pero pasados los años, porque hay cosas que tú has sido tan necio, tan terco, que no has cedido ni una mincha, que tú dices, es que no me muevo de acá, como Pablo. Pero hay lecciones que uno aprende a los años. Y pasados los años, ya Pablo viejito, le escribe a Timoteo en la segunda carta lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 11. Mire lo que le escribe. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Pero cuándo aprendió eso? Pasados los años. Y mire incluso cómo lo honra en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Pero solo lo aprendió con todas esas palizas que le dieron, con todas esas cárceles. Pero ¿sabe sobre todo con qué? Porque Juan Marcos fue el primero que lo abandonó cuando era un muchacho. Pero en el camino fueron muchos los que abandonaron a Pablo. Pero muy pocos los que dijeron, pero aquí estoy, lo abandoné pero regreso, me arrepentí, quiero seguir. Y ahí estaba Juan Marcos. Y cuando tú lees la historia ahí en Hechos 15 en adelante, pues ves que se sigue extendiendo el evangelio, se sigue extendiendo a muchos lugares. Bernabé por aquí, Pablo por allá, otros equipos misioneros se multiplicaron, sí, pero separados de un regalo que Dios le había dado para recorrer el camino. Cede en algo antes de que sea demasiado tarde. En especial, los que estamos casados, ceda. Sea una cedita. Ceda, porque es el regalo que Dios te dio para acompañarte en esta vida. Yo sé que a veces nos ponemos tan chochos, tan rígidos. Pero ceda. No vaya a ser que pasados los años te diga, si hubiera cedido, no lo hubiera perdido. Y grabe esta frase en su corazón. Quien quiere honrar a Dios, a sus conflictos les da solución. Quien quiere honrar a Dios, a sus conflictos les da solución. No pospongas más lo que tienes que posponer. Con la persona que tienes conflictos, confróntala. De una, es mejor colorado un momentico que pálido toda la vida. Deja de utilizar otros métodos que no sean la confrontación para que se den cuenta que estás enojado. Y si no logras resolver,
Acude a tus autoridades pertinentes para que les ayuden a ver otros puntos de vista y logren ceder en algo. Más vale una relación que tener la razón. Más vale una relación que tener la razón. Yo he estado tratando de poner en práctica esta palabra, porque a mí es fácil confrontar a algunas personas. A mis hijos me es fácil. Si yo veo que hay algo que no está bien, me fluye eso. ¿A usted, papá, también le fluye con sus hijos? Rápido, fluye. Pero de pronto, a mí personalmente con mi esposa no me fluye así de rápido. Yo como que pienso, analizo, ¿será que la confronto? ¿Será que no la confronto? Y he estado poniendo en práctica esta palabra. No es fácil, no es fácil. Pero con mi esposa hemos tenido que vivir diferentes momentos, ya 10 años de casados. No es tanto, pero también son 10 añitos. Y cuando no hemos logrado nosotros resolver, hemos buscado ayuda en nuestros pastores, en los pastores que nos hicieron el prematrimonial. Miren, no llegamos a un acuerdo y ellos los ayudan a ver, porque uno enojado como que se ciega, ¿no? No ve, pero le ayudan a ver otros puntos de vista y logramos ceder. Ok, hagámoslo así. Ponte sobre tus pies. Seguramente algo el Espíritu Santo tiene puntualmente en tu corazón diciéndote en esta mañana. Ahí donde estás, este es un momento íntimo entre tú y el Espíritu Santo. Ya la palabra fue expuesta, pero ahora es tu momento con Él. Y Él está aquí en medio de nosotros y sabe los conflictos que tienes. Pregúntale, Señor, ¿en qué debo trabajar puntualmente? ¿Con quién? ¿Qué trae? Dile si te trae a memoria conflictos que no has resuelto, simplemente has callado y has dejado que pase el tiempo, pero están allí. Te has acostumbrado a eso, pero no los has resuelto. Allí en tu casa, que estás en la transmisión, ese es un momento tú y el Señor, y el Espíritu Santo está allí susurrándote, ¿qué tal si le preguntas esto al Espíritu? ¿En qué puedo ceder? ¿Qué pasa si cedo en esto? Señor, danos la justa medida. Danos esa justa medida que le diste a la iglesia ese día para resolver este conflicto. Estás allí en ese momento íntimo, recibe los elementos de la cena. Si eres bautizado en agua, has bajado a las aguas, recibe los elementos de la cena.
recibe el vino. Y tú que estás en casa, saca los elementos de la cena. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Señor, nos has permitido hoy compartir tu palabra, nos has permitido compartir la oración, nos permitirás espacio para confraternar con otros, pero en este momento queremos dedicarnos a la cena, al pan y al vino, símbolos, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que harás. Pero tu palabra dice que nos examinemos. Y hoy hagamos un examen aquí, como iglesia. ¿Cómo están tus relaciones con las personas de la iglesia, con las cuales te dije desde el principio tendremos conflictos? De pronto tú has dicho, esa persona me cae mal, no me gusta cómo hace eso. Ya la confrontaste. Porque de pronto lo que has hecho es murmurar de esa persona, pero no la has ido a confrontar. Señor, en esta hora levantamos el pan, símbolo de tu cuerpo destruido en la cruz por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Hoy recordamos lo que hiciste por nosotros y bendecimos este pan y creemos que en tu herida, en tu llaga hay sanidad. Señor, te pedimos que cuando tomemos este pan en esta hora, si hay alguien enfermo, hoy reciba sanidad en el nombre de Jesús. Por tu llaga, Jesús, por tu llaga, por tu herida. Por favor, tome del pan. Señor, obra un milagro en esta hora. Levantamos la copa, símbolo de tu sangre, Señor. Sangre hace un pacto con nosotros tú, de una nueva alianza, donde nos permite ser tus amigos, donde nos permite ser tus hijos y donde promete regresar por nosotros. Tomamos esta copa, Señor, símbolo de tu sangre derramada en la cruz para restablecer las relaciones. Y hoy esta enseñanza que hemos recibido es para restablecer las relaciones, para cuidarlas. Tomamos de la copa. Tome de la copa, por favor. Gracias, Jesús. Y tú que nos visitas por primera vez o te conectas por primera vez, seguramente también tienes conflictos. Pero quiero recordarte un conflicto que necesitas darle prioridad. Regálame toda tu atención en este momento, porque ese conflicto que debes resolver es con nuestro Padre Celestial, porque Él mismo hoy te confronta con tus pecados para que los dejes, te arrepientas y vuelvas a Él de todo corazón. Y lo puedes hacer por medio de su Hijo Jesús, que murió precisamente por nuestros pecados y para que podamos
quiero invitarte a hacer una sencilla oración que es el comienzo de volver con Él. Dile conmigo, por favor. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en los cielos, te he fallado, te he fallado, perdóname. perdóname. Hoy quiero volver a ti, Hoy quiero volver a ti a través de Jesucristo, a través de Jesucristo como mi Señor como mi Señor y Salvador. y Salvador. Regálame Regálame tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo para poder vivir para poder vivir como tú quieres que viva. como tú quieres que viva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo estas vidas que han hecho esta oración Así por es, primera Señor. vez, Amén. creyendo En el nombre de que Jesús. viene una nueva temporada para ellos, que tú los vas a levantar y no los vas a dejar allí, sino que los vas a hacer florecer en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Adoremos juntos a Jesús y terminemos este tiempo celebrando su presencia. Con tu sangre diste la maldad. No hay condenación. Suficiente es tu amor, tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para obtener toda la información de nuestra iglesia. Somos la Gran Comisión de Colombia. Y no olvides que somos discípulos que hacen discípulos. Oh man, redimido.